Hola chicos, aquí Multi al habla y, vamos a ver. Sé que para estas fechas es muy trillado el tema de los creepypastas, en especial los de Sonic que no tienen la fama de ser demasiado buenos. Pero siendo sinceros no se me ocurría nada más que pudiera hacer, ya que a pesar de estar haciendo esto 2 meses antes, no fue por cuestiones de tiempo ni mucho menos, sino que quería ver qué podía hacer, ya que pues, siempre hay una primera vez. En este caso de hacer una historia medianamente decente de terror, y sin música de suspense del 2016, más bien, de la primera página con música de suspenso sin copyright que me encuentre. Aquí van las reglas. 1. Nada de... Pero no le di importancia. 2. Tratar de hacerla coherente en la medida de lo posible. 3. No hacer acciones forzosas o conveniencias del guión. 4. No sé si dé miedo, pero por lo menos intentemos hacer algo escalofriante. Y por último, redactar con un mínimo de decencia con la humanidad. Dicho esto, comencemos. Pero antes, ambientémoslo debidamente. Bienvenidos al especial cuento de terror de Halloween. Antes de empezar, nótese que uso Loquendo porque es difícil para mí hacer un video con calidad de audio decente. Ahora sí, comencemos. Todo comienza en un mercado nocturno en medio de la oscuridad, donde los crímenes ocurren a plena vista y nadie se cerciora de ellos. Estaba caminando a través de la multitud para ir a un sitio donde suelo comprar películas para ver en mi casa. No suelo salir mucho, así que compraba dos de las que mejor me parecían y compraba un par de víveres en el mercado más cercano para finalmente irme. Hoy hablé con el dependiente y me dijo que ya no tenía más novedades, así que decepcionado y pensativo miraba a todos lados para ver si no había algo más que me pudiera interesar. Noté un extraño reflejo que había en un espejo cóncavo que había colocado en una esquina para ver toda la dependencia. Era una figura extraña que me era imposible identificar. Le avisé al dependiente que mirara la extraña silueta directamente, pero al voltear ya no había nada. Empecé a pensar que estaba teniendo algún tipo de delirio por falta de sueño, así que me despedí como de costumbre y salí rumbo a la tienda de víveres. Tenía una extraña sensación después de haber visto eso. Además, me sentía inseguro, perseguido y a punto de ser atacado por algo. Lo que más me intrigaba no era el cómo, sino el qué. El mayor miedo de cualquiera es lo desconocido. En este caso no sabía nada, así que... Tan frío como la noche, la sangre de mis venas se heló, causando que cada vez me moviera más lenta e incómodamente. Tal como un aullido de la luna, o tal vez una alerta fantasmal, decidí resguardarme un rato en la tienda de víveres. No me sentía seguro de seguir afuera por mucho tiempo. Me pregunté a mí mismo: ¿acaso tengo miedo de salir? Al mismo tiempo sabía que esa no era la respuesta. A pesar de parecer un ermitaño, tanto como con mi mamá como con mi novia, hemos salido a altas horas de la noche, pero nunca había sentido el temor de que algo me sucediera, nunca hasta hoy. Mi corazón estaba a punto de estallar. Me quedé un par de minutos ahí mientras me relajaba. Un rato después estaba recapacitando en si salir de aquí o no. Llegó un hombre con un gran abrigo, un sombrero fedora de gamuza y sus manos metidas en sus bolsillos. Llamaba mucho la atención, porque, al contrario de todo, se dirigió directamente a la caja registradora y amenazó a la cajera con un arma en su cabeza. Le entregó un objeto extraño y se fue sin decir nada. Antes de irme, le pregunté si sabía qué era ese objeto. Me replicó diciendo que era un rubí pulido muy finamente. Lo guardó intrigada y se disculpó por el inconveniente. Volví a salir. Ya no me sentía eufórico, pero a diferencia de antes, ahora sentía que me observaban de lejos. Llegando a mi casa me di cuenta de que no había llevado mis compras conmigo. Me dije a mí mismo que no importaba mucho, al día siguiente las recogería. Al fin y al cabo la cajera era amiga mía. Me recosté a ver televisión y rápidamente me dormí. Estaba de repente en un lugar extraño que no podía reconocer. Estaba a solas. Caminé hacia adelante por un impulso primitivo que no me dejaba mirar atrás. Lo único que se me ocurría era: no mires atrás. No mires atrás.
Al cabo de un rato creí encontrar una salida, empecé a acelerar el paso para alcanzarla, pero la sala cada vez era más angosta, ya no podía mirar atrás, no sentía la necesidad de respirar, me había imbuido en un estado de confusión intensa en el que no podía pensar, solo avanzar y mirar hacia la salida, no quería respuestas, ya no quería existir, todo aquello que me aterraba desaparecía mientras una voz extraña me decía sal de ahí, hazlo ya, y yo no podía desobedecerla. Cuando mi teléfono comienza a sonar, despierto asustado y trato de relajar mi respiración al darme cuenta que era mi gato quien me impedía respirar apropiadamente, me senté en un borde de mi cama, revisé mi teléfono, era mi amiga, estaba a punto de contestar pero por un momento pasó algo por mi mente, este no es mi tono de llamada, alguien debió cambiarlo, eso significa que alguien entró a mi casa mientras estaba dormido, pero me resulta extraño que hiciera eso, contesté, me dijo que pasara a su casa a recoger mis compras, mientras hablábamos de más, me vestí para salir y le di una ronda a mi casa, fijándome que no me hayan robado, pero todo estaba tal cual, al final pensé que solo era una broma, le serví comida a mi gato y agarré mis llaves, y con eso, me di cuenta que todo mi cuerpo se sentía adolorido, como si alguien me hubiera apretado fuertemente, la sensación comenzó repentinamente, así que me empecé a preocupar porque no estoy tan fuera de forma. Llegué a la conclusión de que me estaba volviendo viejo, simplemente dejé el tema en el aire y me fui a recoger mis cosas, saliendo de la casa de mi amiga. Pasé a saludar a mi amigo de la dependencia de películas, pero antes de llegar, salió el mismo tipo de anoche, solo que hoy parecía más gordo, era muy sospechoso, fui a ver qué pasó pero mi amigo me dijo que solo había dejado un disco recién quemado, parecía pirata, nada fuera de lo común considerando que es un mercado de pulgas, lo raro residía en que no tenía nombre, solo un símbolo que me parecía familiar, juraba que lo había visto en algún lugar, le pedí prestado el disco a mi amigo y rápidamente pasé a recoger mis compras con el plan de recoger el presunto rubí y poder estudiarlos, cuando llegué a la casa de mi amiga, había algo peculiar, aparte de que la puerta ya estaba abierta, había un letrero de metal girando lentamente con un fondo amarillo y dentro tenía escrito, has logrado completar el primer acto, sentía que me estaba hablando directamente a mí, en un momento de confusión el mundo se comenzó a retorcer, formas sombrías brotaban de las sombras reales, y la distorsión cada vez más parecía otra parte de la realidad, en determinado momento mi cabeza se golpeó contra una mesa, no sé cómo o por qué, volví a estar bien, todo era normal otra vez y yo me había derrumbado después de supuestamente estar hablando un rato con mi amiga sobre esa gema extraña, seguía dudando de si era un rubí, o por lo menos uno cualquiera. Cada vez que pensaba o hablaba de esos objetos, mi mente se retorcía y yo agonizaba, lentamente perdía la facultad de respirar, cada vez más, perdía el control, pero mi cuerpo seguía respirando como si no fuera yo en realidad, seguía hablando, era de lo más perturbador, me forcé a mí mismo a entrar en razón y traté de agarrar la gema roja, cosa que me costaba cada vez más a medida que me acercaba a la gema, venían a mi mente pensamientos oscuros y abstractos, sombras de recuerdos que me causaban escalofríos y querían arrebatarme el control del cuerpo, me sentía más lento, pesado, al punto que me quedé paralizado a punto de tocar la gema. Jenny, mi amiga, preocupada de lo que me había pasado, me preguntó varias veces qué era lo que estaba sucediendo, yo, sin poder responder, con todas las fuerzas que me quedaban, recogí la gema y mis cosas y me fui caminando lentamente, al punto que parecía hecho de metal reforzado. Al llegar a mi casa, los síntomas desaparecieron, lentamente me fui recuperando hasta que por fin me sentía yo de nuevo, la gema, por el contrario, pasó de un rojo brillante con una profundidad intensa a un color apagado, pareciendo casi completamente negra, busqué rápidamente en internet sobre algún tipo de piedra roja brillante por todos los ámbitos conocidos, moda, joyería, deportes, incluso artes místicas y ancestrales, nada se parecía ni en lo más mínimo, era yo quien no buscaba bien, o no había registro de algo como lo que me sucedió en internet, un par de horas de investigación, hasta que al fin, por la tarde, encontré algo que en ese momento me pareció irrelevante, pero lo leí de igual manera, ya que necesitaba toda la información posible, era un artículo sobre videojuegos, unas misteriosas gemas que tenían la energía infinita del caos y la destrucción, cuáles eran un septeto único de piedras que se hacían llamar esmeraldas, a pesar de ser cada una de un color diferente.
Aún con la intriga, recalco que en ese momento aún no sabía que se trataba de una de esas esmeraldas. Volteé a ver, la gema tenía su color original de nuevo, bueno, así me parecía, porque una creciente nube de niebla espesa que parecía aire contaminado no dejaba ver bien a través de sí misma, además, salían rayos eléctricos de color rojo, no parecía nada de qué preocuparse, pero por el contrario, esa niebla a medida que decrecía, la esmeralda parecía brillar más y los rayos rojos aumentaban de tamaño, el ambiente se sentía más ligero, como si hubiera tomado una bebida azucarada o energética, no vi de qué preocuparme mientras la gema no siguiera quitándome vitalidad, agarré el disco en blanco e intenté mirar de una forma u otra que era antes de reproducirlo, no sabía lo que hacía, no estaba pensando con claridad. Ya desesperado, puse el disco en mi reproductor DVD, le di a reproducir pero me decía que este tipo de disco no es compatible, me pareció extraño ya que nunca me había pasado, los únicos tipos de disco que este reproductor rechazaba eran juegos de video, revisé en mi computadora que tenía grabado este disco, no fue sorpresa para nadie, el disco solo tenía una copia de un juego viejo que me gustaba mucho de niño, se llamaba Sonic the Hedgehog, antes de abrirlo, pasé el ejecutable por varias pruebas de seguridad y revisé a qué tipo de procesos tenía acceso, parecía ser un juego normal, pero una de sus características no era para nada común, cuando revisaba el nombre del archivo desde propiedades, el nombre tenía los caracteres corruptos, y el espacio que ocupaba de almacenamiento estaba escrito en una tipografía muy extraña la cual parecía decir algo en otro idioma, saqué el disco de mi computadora y lo dejé en la mesa, ya no sabía qué hacer, así que me recosté para poder pensar. No estaba seguro de poder bajar la guardia con un objeto tan peligroso como esa gema en mi casa, pero como no tenía una reacción aparente, descansé un poco decidido a venderlas al día siguiente, apuesto a que tendrán muy buen precio estos objetos con características malditas, estaba cerrando los ojos cuando una sensación de caída que te despiertan rápidamente me tomó desprevenido, cuando me levanté, me sentía recuperado, pero, esta no era mi casa, otra vez, estaba en un lugar que nunca había visto, lo único que había alrededor era un letrero de madera partido por la mitad de arriba había sido incinerada, pero la mitad de abajo tenía la palabra Gil con letras rojas e irregulares, solo había una dirección por donde caminar, puesto que alrededor de ese sendero de pastizal verde solo había un gran abismo negro, el diorama era horripilante, el cielo era de un rojo sangre muy oscuro, la iluminación era muy vaga, ni siquiera se podía distinguir alguna nube. Traté de mantener la calma, a pesar de no salir mucho de mi casa, de joven, tuve muchas experiencias y sensaciones extrañas junto con mi mamá, así que podía soportar la poca luz y el hedor fulminante que provenía de más adelante, caminé por varios minutos en la misma dirección, cada vez el pasto era más gris, la salud de las pocas flores y palmeras que habían por el área iba en decadencia, llegado a un alto punto, vi esa silueta, no estaba seguro si era la misma que vi en el espejo hace 2 días, pero me evocaba la misma sensación de peligro, esta vez, se quedó mirándome de manera fría con 2 pupilas rojas brillantes y su deforme ser, me acerqué lentamente para comprobar si le podía hacer algún tipo de daño físico, pero la presencia se alejaba de mí, cada vez más rápido, cuando menos me di cuenta ya estaba corriendo detrás, se empezaba a magnificar el putrefacto hedor que había notado más atrás, repentinamente tropecé. Al levantarme me di cuenta que el hedor venía de cuerpos sin vida adyacentes en todo el paisaje, físicamente me sentía bien, pero mentalmente estaba desfallecido, mi mente ya no podía seguir la pista de lo que estaba pasando, mi cuerpo automáticamente siguió hacia adelante, viendo una mancha azul en la lejanía, ya no me quedaban fuerzas, comencé a arrastrarme de rodillas, el camino cada vez se sentía más largo, sentía que llevaba meses arrastrándome, los cuerpos cada vez más se parecían a mis seres queridos, eso dejó una marca horrible en mí, sabía que esto no era real, pero aún así no podía reaccionar, por más que me arrastraba mis rodillas no me dolían, por más muerto que me sintiera mis ojos no se cerraban, cuando menos me quise dar cuenta, ya estaba enfrente de esa mancha azul, era Sonic, el protagonista del videojuego marcado en el disco, me volteó a ver, y me dijo: Necesito oscuridad.
Duré unos breves momentos en darme cuenta de lo que significaba, logré reponerme, a pesar de ser consciente de mi situación, mi mente y cuerpo aún estaban desincronizados, no debía mostrarme vulnerable, no podía hacerlo, cuando lo miré a los ojos me di cuenta de lo que era, no era Sonic, era aquella presencia negra y deforme, necesitaba la energía de las esmeraldas, lo sabía porque me empezó a seguir desde que obtuve la esmeralda roja, solo podía pensar en golpearlo fuertemente, pero no podía moverme aún, estaba fuera de mí, pude ver que mi cuerpo ya no era mío, la presencia me quería, yo tenía que ser parte de su plan, o tal vez solo quería jugar conmigo y seguir torturándome para ver hasta dónde soy capaz de aguantar, traté con todas mis fuerzas de salir del lugar, todo era inútil, lentamente se acercaba Sonic hacia mí. Me miraba fijamente, le intenté preguntar por sus intenciones pero no podía hablar, me empecé a estabilizar psicológicamente haciendo que me mueva de manera lenta hacia atrás escapando de la presencia espeluznante, empecé a sentir un escalofrío intenso mientras más cerca estaba de mí, más miedo sentía por cada segundo transcurrido, empezaba a sentir que mi cuerpo era mío, pero a costa de que mis rodillas dolieran como un infierno, no paraba de temblar, los pelos se me erizaron pero finalmente, salí, no recuerdo muy bien lo que pasó después, sé que duré un rato inconsciente antes de levantarme en el suelo de mi casa, me había caído al lado de mi cama, pero no tenía ninguna herida aparente, me sentí afortunado de seguir con vida, fui corriendo a revisar la esmeralda, otra vez tenía su color rojo puro, ya no demostraba ninguna señal de la macabra presencia que venía a cazarme. Miré por un momento la parte de arriba de la esmeralda, tenía un pequeño reflejo de una mano tocándola desde el otro lado, como si hubiera alguien dentro, me dio un poco de impresión no haberme dado cuenta de eso antes, pero segundos después de notar el extraño resplandor inmediatamente la mano desapareció en medio de una luz blanca, guardé la esmeralda en mi abrigo, agarré el disco y salí de mi casa. Discretamente empecé a hablar con conocidos con los que había trabajado antes por si alguno sabía algo del tema, al parecer nadie me hizo caso, me tomaron por loco, me dijeron maniático, me rechazaron, sin saber que sus vidas también estaban en juego, llegué a la oficina de un friki de las computadoras, que contacté por última vez hace muchos años, me dijo que le sonaba familiar la historia, dijo que tal vez me podía ayudar. Antes de dar un paso en su oficina, todos sus equipos empezaron a parpadear, parecía ser un bajón de electricidad o un cortocircuito, él estaba en medio de la sala mirándome fijamente en medio de la oscuridad, me dijo que me sintiera en casa, acto seguido me pidió más detalle de la historia, a pesar de que se comportaba de manera normal, parecía que había contraído alguna especie de tics nerviosos, no sé mucho sobre el tema, el caso es que cada vez se movía de manera más errática, parecía una defesio sin cabeza, le seguí contando con cautela, no podía confiar en contarle todo a detalle completo, finalmente, le di el disco, lo puso en su bandeja de reproducción, me dijo que los programas con virus eran desmantelados en su equipo especializado, pero dentro de mi cabeza resonaba una horrible voz que me decía, están malditos, no pueden escapar. Y el friki dejó de moverse durante unos momentos, al parecer, todo dejó de hacerlo. Tal parece que el flujo del tiempo me había atrapado en una burbuja, hasta la voz se detuvo, eso no era lo relevante, lo que realmente me comenzó a espantar era la niebla negra, tenía la completa certeza de que era Sonic, el friki se desvanecía lentamente, y del suelo comenzó a salir una silueta, comenzó a balbucear, cada vez subía más el tono de su voz, cometimos un error, habíamos ejecutado el programa, ahora íbamos a pagar las consecuencias, cuando la forma de Sonic que estaba encarándome, volteó a mirarme, fijamente por varios minutos me intimidó. Y me dijo: Yo soy Dios. Bueno, ¿qué tal les ha parecido? Este probablemente sea el primer capítulo de una serie de historias de terror, si recibe mucho apoyo, seguiré con la serie, ha sido brutal el esfuerzo que ha hecho para hacer esta pieza, en caso de que reciba mucho apoyo de su parte, este primer episodio se llamará, Rojo Sangre, espero les haya dado escalofríos, den like si les ha gustado, pueden suscribirse si quieren, es gratis y se pueden desuscribir en cualquier momento, eso ha sido todo de mi parte y les deseo un ¡Feliz Halloween!